Llegó el momento de la buena conversación y el debate. Abrimos la mesa de todos en Pauta Propia. Pauta 100.5. Partimos nuestra mesa de todos de este lunes 24. La primera vuelta de la elección presidencial dejó una tarea bien urgente a los dos candidatos que pasaron al balotaje. Kast y Jara, Janet Jara y José Antonio Kast. Ir en busca de los votos que quedaron ahí disponibles, pero sobre todo de los 2,55, de los 2,5 millones de apoyo que sacó Franco Parisi, quien llegó en tercer lugar, el 19,7% de los sufragios. Parisi ganó en todas las regiones del norte y se transformó en el actor inesperado que ahora juega a que puede decidir la elección, o al menos a eso apuestan también quienes quieren ir a por sus votos. Las primeras encuestas post-votación, Criteria Academ, ya están mostrando señales claras del nuevo mapa. Criteria sitúa a Kast en el 50%, a Jara en el 36%, con un 14% de nulos y blancos, pero el dato más duro es que el 40% de los votantes de Parisi declara que votaría nulo, mientras que el 35% iría por Kast y el 25% por Jara. Academ, en su medición del 21 de noviembre, registra una ventaja similar, 58% para Kast, 42% para Jara, y refuerza el imaginario de ganador, 62% que cree que Kast será el próximo presidente contra el 28% de Jara. También, junto con estas encuestas, aparece un insumo bien valioso para entender hacia dónde podría moverse el electorado decisivo. La encuesta de opinión pública Comparative National Elections Project de 2025 de la Universidad Adolfo Ibáñez, no les cuento a quién tenemos sentado aquí además para que se explaye al respecto, un estudio que no mide preferencias actuales, pero sí revela la estructura profunda de valores, actitudes y predisposiciones del votante de Franco Parisi. Esa información es clave para interpretar qué tan movibles son esos votantes durante estas semanas. En todo ese contexto, polarización, voto obligatorio, abstención encubierta, un electorado decisivo que no se mueve por lealtades partidarias, vale la pena preguntarse qué tan lejos estamos o pueden llegar estas primeras encuestas, qué tan explícitas son las señales que están mostrando y qué puede pasar en los días que vienen. Me acompañan hoy día de nuevo nuestra ya dupla permanente a estas alturas. Les notifico, Paulina Valenzuela, socia fundadora de Databo y vicepresidenta LATAM de Wayport. ¿Cómo estás, Paulina? Muchas gracias, Connie, por la invitación nuevamente. Y Ricardo González, director del Laboratorio de Encuesta y Análisis Social de la Universidad Adolfo Ibáñez, culpable de la encuesta que mencionábamos recién también, para entrar en el detalle. Muchas gracias por estar. Estuvimos juntos el viernes previo a la elección. Se dijo que había una cierta volatilidad asociada a las preferencias de Franco Parisi. Sí. Se dijo acá y también se dijo cuáles podrían ser las posibles razones detrás de esos problemas que podían estar en los sondeos. Y en particular tenía que ver con la representación regional del electorado. Y hablamos mucho del norte, pero esta vez fue distinto. O sea, no solo fue el norte, sino que también fue el sur. Y de nuevo terminó desnudando las falencias que tienen las encuestas que conocemos habitualmente. Ahora yo creo que hay que agregar un elemento a esa discusión que también me parece relevante para todo lo que tú planteabas en la introducción, es que ¿por qué pasó esto? ¿Es una cosa simplemente regional o también tiene que ver con otras cosas que se han advertido hasta el cansancio, digamos, tanto por la Paulina como por mí en distintos espacios de opinión, y tiene que ver con quiénes son los que participan en esas encuestas de opinión? Lo que se revela en la encuesta que mencionaba en la introducción que hicimos en el marco del Comparative National Elections Project tiene que ver con una cosa bien interesante. ¿Cuál es ese electorado al que llegó Franco Parisi? Y es un electorado que generalmente está subrepresentado en las encuestas. Es un electorado con niveles de educación no universitaria, sino que un poquito más abajo. Y claro, todo ese mundo del que se habla, ¿no es cierto? Del emprendimiento, regional, digamos, fuera del espacio de las élites. Y lo que hemos observado repetidamente, tanto en las encuestas telefónicas como en las encuestas web, que son las que conocemos y dominan en el espacio público, es que tienen problemas para representar a un electorado que es menos educado, que tiene niveles más bajos que la educación universitaria, y eso además tiene otras cosas. Ese electorado tiende a decidir más tarde
tarde, no se identifica ideológicamente, no se identifica con partidos, tiene menos interés en la política. Entonces es mucho más antipolítica que los electorados que habitualmente conocemos, que como decíamos... Que son los que contestan las encuestas. Exactamente, y de los que hablamos en la última, acá mismo, hace algunas semanas, que ese electorado que es la punta del iceberg. Claro. Ese que ya se decidió antes, que tiene preferencias relativamente estables, que se identifica con partidos, con posiciones ideológicas. Entonces, él llega a un electorado que, en general, más allá de estas diferencias regionales, es un electorado muy difícil de medir habitualmente en las encuestas de opinión. Paulina, ¿y hay alguna forma de corregir eso de aquí en más, digamos? Porque el voto obligatorio no hay ninguna razón para que pensemos que llegó para quedarse por un rato largo, digamos. Aquí tenemos un buen golpe de realidad de que hay un grupo que está ausente. Yo se lo he preguntado a varios políticos también, digamos, ¿qué van a hacer ustedes para hacerse cargo de este grupo que no estaban viendo? Pero ese es otro pastel. Pero en el caso de las encuestas, ¿hay alguna forma de poder medir con algún grado de certeza mayor de llegar a ese grupo de personas? O por lo menos tener una idea de qué piensan o cómo están percibiendo la situación. O sea, yo creo, coincido con todo lo que dijo Ricardo. Me puedo retirar. Voy a encontrar algo para hacerlos pelear un día. Sí, va a tener que encontrar algo para hacernos pelear. No, pero es que, a ver, yo creo que hay varios elementos aquí desde el punto de vista metodológico, por decirlo así, porque como decía Ricardo, la mayor parte de las encuestas son por autoselección. Yo decido responder. Claro. Entonces ya ahí tenemos una primera barrera, digamos. Y eso lo hace más complejo. Entonces uno lo que debería, de alguna manera, creo yo técnicamente, es tratar de corregir por muchas más variables por las que corrige la representatividad de una muestra. Y en esto voy a dar ejemplos. O sea, por ejemplo, las encuestas presenciales tienden a subrepresentar a personas que viven en edificios, en hogares unipersonales, tienden a subrepresentar a esos segmentos. Y eso probablemente subrepresenta a una cierta población que tiene una vida o están en ciclos de vida distintos, digamos. Entonces, claro, uno podría decir, ¿sabes qué? De repente hay que corregir por tamaño de hogar, por lugar en el que vives, pero por otro lado, las encuestas telefónicas, las encuestas web, logran capturar y representar esos grupos. Entonces, el problema es que se te quede fuera el desafectado político, el que no tiene ningún interés en opinar, en encuestas que son de autoselección, el que rechaza te dice, yo no va a contestar, te corta el teléfono. Bueno, y además hoy día con el tema de los prefijos también se ha transformado, a pesar de que las empresas de encuestas no están adscritas al tema de la ley de prefijos, igual la gente no contesta números que desconoce. Sí, entonces se va haciendo todo más complejo y por lo tanto de ahí viene lo que yo creo, es una hipótesis que estamos trabajando, a ver. Que yo creo que es súper importante mezclar modos. O sea, probablemente hay segmentos a los que hay que llegar, que ya no vas a poder llegar a través del método telefónico ni el método web, sino que vas a tener que recurrir al presencial, pero no va a poder ser la muestra completa porque no tienes tanto tiempo para levantar la información, sobre todo porque en aspectos electorales hay más volatilidad, lo que estábamos hablando recién, de que la gente va tomando su decisión muy cerca. De hecho, la veda, ese es el problema que pone, digamos, porque de alguna manera lo que ocurrió con las encuestas que se fueron acercando, las que estuvieron más cerca, fueron las que estaban dentro de la veda, digamos, y esas no se podían publicar. Entonces, como para responder en concreto tu pregunta, con ello, creo que lo importante es entender que hoy día no basta con corregir por nivel socioeconómico, por educación, por GCE, por región, sino que tienes que empezar a incorporar que hay que eliminar. Exactamente, variables como tipo hogar, si vives en casa o un departamento, incluso hay países en los que se utilizan otras variables más de percepción, como interés en política, cómo votaste en la elección anterior. Entonces, hay que ir mejorando los ajustes, lo que se denominan los ajustes post-encuesta, de manera tal de que la muestra que obtengas sea lo más representativa posible del universo del que estás hablando, particularmente en el tema electoral, porque ya es conocido que se nos queda fuera gente, que hay voz de personas que no estamos oyendo. Sobre todo considerar variables que estén correlacionadas con las preferencias electorales. Ahora yo mencioné uno, que era la educación, también mencioné otro, que era si vives en regiones o no, pero pueden venir otros. Exactamente, que son cosas sumamente importantes para ir describiendo este electorado que hoy día, por producto de la entrada del voto obligatorio, es mucho más complejo que el que teníamos con voto voluntario. ¿Puedo agregar una cosa? Sí, por supuesto. Que es súper importante, creo yo.
Siempre me muevo Eso, aquí. Es mi déficit atencional. No, es que el probar si esos ajustes funcionan bien, o sea, las oportunidades para probar que esos ajustes funcionan bien son muy pocos. Claro. Y uno es el momento electoral. Entonces, creo que ahí hay que experimentar. Entonces, yo creo que estamos en un experimento grande. O sea, claro. el voto obligatorio es un gran experimento. Exacto, de hecho, estamos experimentando incluso, no sé, en la discusión respecto de los umbrales, ponte tú. Totalmente. Aquí el umbral funciona. Claro. Hay un umbral que funcionó. Claro. ¿Verdad? ¿Es necesario poner otro umbral o a lo mejor tenemos que dejar que circule un poquito esta cuestión? Y aquí están también puestas las encuestas, el tipo de campaña que se hacen, etcétera. Quiero quedarme un poquitito y abrir una conversación más profunda entre ustedes con los datos de la encuesta que acaban de presentar, Ricardo, en esta lógica, ¿verdad?, de mostrar o revelar una estructura más profunda de valores, actitudes y predisposiciones, más allá de cómo vota, de cómo votó, de si quién, no. ¿Cuál es esa estructura más profunda de valores, actitudes y predisposiciones? Sí, lo particular en el caso de Franco Parisi apelaba a un electorado que era distinto no solamente en términos regionales, que es lo que sabemos hoy día, ¿no es cierto?, sino que también en términos religiosos. Llegó a un público mucho más evangélico. Parecido al de Kast, de hecho, en una proporción muy parecida. Pero claro, o sea, eso también te dice algo respecto del tipo de mensaje que estaba entregando. También es este electorado, bueno, ya lo había dicho antes, es un electorado que se identifica como centro, o bien si algo un poco cargado hacia la derecha, pero no es un electorado de derecha. Por cierto, no es un electorado de izquierda. Tiene bajo interés ¿Mucho en menos la de política. izquierda que de derecha o no es de ninguno? Yo diría es más bien centro e identifica a Franco Parisi como centro. Eso también es importante. Sí. Un dato que nosotros en nuestra encuesta nos salía que la gente que decía que iba a votar por Parisi se ubicaba en el 5 de la escala 0 de 10, Claro, pero en el 5, o sea, en el literal medio. En el centro. En el centro. Ese es todo el punto. Por eso que el tema del facho ni comunacho pegaba muy bien. Digamos, claro, es algo que hacía que resonaba en ese electorado, que además es muy antiélite, muy antipolítica. ¿Qué quiero decir con esto? Es un electorado que tiende a percibir de que aquí hubo gente de la centroizquierda, de la centroderecha, que gobernó y que no resolvió los problemas. Entonces, ahí también hay un tema muy importante, porque al mismo tiempo esto va generando esa percepción de que el entorno está muy desbordado y que reclama posiciones más autoritarias. Y en eso ese electorado de Franco Parisi coincide mucho más con el electorado de José Antonio Kast. Es decir, que son mucho más autoritarios, entienden a apoyar esta idea de que un líder fuerte es mejor para la democracia, en parte también porque es ese segmento, el segmento socioeconómico medio bajo y bajo, que siente mucha más competencia con los inmigrantes, que requiere más reconocimiento y por eso también es bien quiere importante. Que le toque, que le llegue. Exactamente. Entonces ya se van cruzando estos temas que también habíamos mencionado la vez anterior, esto que llamaba la trenza de la incertidumbre. O sea, por un lado sienten esa competencia con los inmigrantes, sienten además que menos reconocimiento que los inmigrantes en términos de acceso a los servicios estatales, también les preocupa, por cierto, la seguridad y también necesitan ese empuje como a la economía personal, ¿no es cierto? Que era ese discurso del emprendedor, claro, que Franco Parisi lleva muchos años empujando en su programa Bad Boys y en otros. Entonces, en esa perspectiva, se fija es como que en términos de más culturales y políticos se parece mucho más al electorado de José Antonio Kast que al electorado de Jara, que es mucho más el electorado del Frente Amplio. Es como tiene educación universitaria, es más joven, también es más tiende a rechazar estas actitudes más autoritarias, esta idea de que hay un líder fuerte que tiene que venir a ordenar las cosas, que está más satisfecho con la democracia. El electorado de París está muy insatisfecho, está muy molesto con todo lo que ha pasado y en esa perspectiva captura estas dimensiones del malestar que de nuevo no son exactamente las mismas que captura José Antonio Kast, porque en el caso de Franco Parisi llega un electorado que es más joven, 45 años hacia abajo, estoy pensando, claro. No tan y ese es el único punto donde nuestro estudio muestra que coincide con
con el electorado de Janet Jara, la juventud. Pero todo lo demás es muy diferente. En el caso religioso, por ejemplo, en el electorado de Janet Jara no se identifica religiosamente, con una diferencia importante. En cambio, el electorado de José Antonio Cast y de Franco Parisi sí tiende a identificarse religiosamente. Y en una proporción muy equivalente. Estamos conversando con Ricardo González y Paulina Valenzuela. Paulina, y también está en juego en esta cuestión, o ya está puesta sobre la mesa la idea del imaginario del ganador, ¿verdad? ¿Qué rol juega, qué papel juega ese imaginario del ganador? ¿Y cuánto pesa la veda también? Entonces, podemos hablar contra la veda al tiro si quieren. No, pero hablemos mucho contra la veda. Yo soy anti-veda. Sí, yo la otra vez también, les comenté, y la sensación de que la veda además también genera una simetría de información que es muy brutal. Totalmente. Que es muy brutal, sobre todo en estas personas que buscan referentes para tomar su decisión muy a última hora. Y Claro. este no electorado, tienen, y es claro. este electorado, el electorado tipo Franco Parisi, es el más perjudicado, porque no es un electorado que se identifica ideológicamente, entonces llega a las últimas semanas sin una preferencia muy clara. Y probablemente busca alguna referencia. necesita información, no la disentir. encuentra. Vamos a disentir. A ver, ¿en qué? Por ¿En fin. qué? Por fin. ¿En qué? No. Es que yo tengo una opinión, o sea, coincido en un montón de aspectos respecto del electorado de Parisi, que me hace todo el sentido del mundo y tiene que ver con lo que conversamos ese viernes antes de la elección, de que este ruido que yo veía y que les comentaban las encuestas, que era muy extraño respecto de los otros, pero que él tenía un ruido enorme en distintas encuestas. Yo creo que efectivamente es un electorado que no está tan pendiente de lo que se habla públicamente en términos, que no está tan pendiente de las conversaciones políticas, ideológicas, o sea, está lejos, y que creo que sus decisiones las toma más bien apoyado por su entorno, sus vecinos, amigos, colegas, el día anterior, incluso esto de que preguntaban hasta en la mesa, digamos, ¿por qué no hay que votar? Digamos. Entonces, es un electorado tan desafectado que tiene esta cosa volátil que hace que enganche con algo que otro le dice. O sea, no diría que en su mayoría, pero puede ser una influencia importante. Entonces creo que las encuestas, si bien es cierto, y aquí a lo mejor me va a pisar, no, pero bueno, me lo tengo que decir, digamos que creo que las encuestas en general son más leídas por aquellos que están más interesados en política y más utilizadas desde la perspectiva de los medios, lo que no significa que aquel que influencia, digamos, a un elector de París no lo haya visto. O sea, esto es como por la teoría del chorreo, por decirlo así, en términos de... Y en esa línea coincido contigo, Connie, que es una cuestión de democratizar el acceso a la información. O sea, debería ser público, pero además debería ser público porque permite hacer accountability respecto a las encuestas. Obvio que y que no circulen encuestas sí. tan dispares como las que vimos que circularon, digamos, y que instalaron realidades que no eran tales, digamos. Entonces, si bien es cierto, no hay investigaciones que demuestren a ciencia cierta la influencia así como completa de las encuestas, es verdad que generan conversaciones. Y a mí me pasaba, y probablemente a Ricardo también le pasaba, que los días anteriores a la elección todo el mundo me pregunta, bueno, ¿pero quién va a ganar? Y yo miraba así como, no sé, yo me imagino quién va a pasar, yo me imagino cómo puede ser la competencia, pero creo que en esa línea efectivamente hay información de valor, pero me parece que la información que tiene más valor es como el estudio del que nos habla Ricardo, y otros estudios que profundizan más en las creencias que tienen hoy día las personas respecto de cosas que históricamente eran ideológicas. Por ejemplo, la relación con el Estado. ¿Cuán importante es el rol del Estado, digamos? Y ahí hay cosas que son muy extrañas, porque nosotros, por ejemplo, hemos visto que los encuestados en general valoran y quieren un Estado fuerte, presente, que los proteja, que los cuide, pero evidentemente a veces adhieren a candidaturas que están un poco lejos de eso. Claro. O aquellas que son, por el contrario, que están muy cerca también y tampoco adhieren a ella. Entonces hay contradicciones, digamos, de alguna manera. Por eso yo creo que hoy día tenemos un electorado más bien en la punta del iceberg, que se mueve por eslogan, por mensajes cortos, por ideas cortas, y en eso creo que Parisi realmente va a ser un estudio de caso, porque nos ponen un montón de desafíos respecto de cómo entender, cómo conectó con el electorado. Y él conectó por lo que dice Ricardo, conectó con ciertos segmentos, pero con el mensaje corto. O sea, la expresión tunear, yo no la conocía, digamos, hasta que lo vi. ¿Enchulada la vieja? Enchulada la vieja, cabrón. Entonces, bueno, pero eso significa que él ha puesto oído y muy a ciertos segmentos de la población que son estos. Y el resto creo que no han tenido la capacidad de escuchar no ha sido bien. bien visto, Y siguen con el mismo discurso. Y eso
Mira, hay un libro que estoy leyendo, claro, probablemente es alguien que se identifica más bien con la izquierda, pero me llamó la atención, que se llama La rebeldía de la derecha, que es un Stefanoni, que es un... y me ha sorprendido el análisis que hace él respecto de cómo en el fondo se ha ido diluyendo este vínculo con la derecha, porque la derecha ha ido conectando con ciertos discursos que eran más de la izquierda, pero porque tiene que ver con una cosa práctica, digamos. O sea, yo necesito que me hablen en simple, no que me hablen en complejo, para entender cómo adhiero o no a un candidato, a una propuesta programática, en fin. No, y si tú te fijas, esa fue una herramienta que también usó mucho Kast en campaña. O sea, el plan 1, Sí. plan 2, plan 3, plan Totalmente. 4, plan 5. Kaiser también. Totalmente. Kaiser también, mensaje súper directo. Bueno, Parisi ni hablar, digamos. Y fue parte de la complejidad de Matei. Exacto. El exacto. discurso de Matei era un discurso que parecía a ratos hasta inconsistente porque lo complejizaba tanto que quedaba como medio inconexo a rato. Claro, porque en definitiva lo que está detrás de todo esto es de nuevo lo que mencionábamos en esa conversación antes de las elecciones, que es la falta de identificación ideológica. No hay mucho Ajá. sustrato ideológico acá, entonces No, es nada. muy difícil poder Nada. asociar lo que se dice con propias preferencias que no existen, no son tales. Entonces por eso es que ya pensando en lo que puede pasar con este electorado, no es tan evidente. Por todas estas razones, ¿no es cierto? La falta de interés en los asuntos públicos, la falta de identificación ideológica, la falta de identificación con los partidos, porque convengamos esto. Esto no quiere decir que hayan más de 2 millones de personas que estén identificadas con el partido de la gente. O sea, no es eso lo que hay detrás de este resultado. Lo que hay detrás de este resultado, a mi modo de ver, tiene que ver con una cierta forma de canalizar un descontento que era mucho más amorfo, si ustedes quieren, como no en una perspectiva ¿Te conecta tan con el descontento ideológica. del estallido a ti o no? Como a Pamela Giles, que le conecta 100%, Sí. pero yo también le he dado vuelta. Sí. Que hay un grupo que participó ahí del estallido que puede estar muy en sintonía, Sí, claro. o pueden Sí, ser un puede poco ser. los mismos. Puede ser. O sea, yo creo que sí hay un grupo ahí que está, insisto, muy, muy insatisfecho con el funcionamiento de las cosas, con el funcionamiento de la democracia, y que por eso mismo está pidiendo otro tipo de soluciones. Un tipo que se siente mucho más desbordado por el entorno actual y que necesita de soluciones más autoritarias para poder sentir que todo se ordena. Es una demanda por control Sí, pero y orden. Pero no porque ante le una cambien las falta de cosas, descontrol. sino Sí, porque es que- se las ordenen y porque les llegue, porque les toque. Exactamente. ¿Ah? No Exacto. quiero que me cambien todo, quiero que funcione. Sí, no, y y- que me funcione a mí. Y hay una cosa que es muy curiosa, si ustedes se fijan esta semana, la semana post-elección, o sea, lo único que se ha hablado es los debates. Sí. O sea, los candidatos se han dedicado a invitarse mutuamente a los debates y uno dice, y la conversación de fondo, digamos, que tiene que ver, no interesa. Entonces, creo que en eso, acuérdense que cuando París estaba en los debates siempre recalcaba, era él y el Parlamento para... Claro, o sea, el PDG en el Parlamento. O sea, El PDG eso en el Parlamento. entró Eso, muy... claro, pues si sacó 14 Claro. diputados, tiene que haber un Exactamente. efecto ahí, obviamente. Exactamente, yo me dediqué a mirar todos los distritos en los que sacó, y es impresionante que en sus listas, porque hay estrategias para poner candidatos en las listas, digamos, que tú pongas al que va a salir más votado al principio, en fin, porque por un tema de recordación, Claro. pero en el caso de ellos, en todos los distritos donde presentaron, el primero era el que tenía más votos, que no ocurría en todo el resto de las listas. Entonces, la marca, trabajaron muy bien el concepto marca, creo yo, el concepto marca PDG, la gente le entró ese discurso Claro. y conectaron con ello. Yo creo que el PDG y París hicieron un buen trabajo en esa línea porque estaban en pocos temas, pero los reforzaban permanentemente. Y eso no es menor, digamos. Ricardo González y Paulina Valenzuela aquí conversando en la mesa de todo en Pauta Propia. Déjenme volver al tema del imaginario del ganador, que se nos quedó un poquitito, sí. Sí, un sí, poquito sí. rezagado. Sí. A ver, defínanlo ustedes, porque esto tiene es una cuestión teórica, ¿verdad? Y teórica que tiene un efecto práctico importante. Claro. O sea, yo no sé si tan importante en la práctica por las mismas consideraciones que habíamos mencionado, ¿no es cierto? O sea, porque acá hay grupos que ya tomaron decisiones. O sea, haya pasado lo que haya pasado, hay un grupo grande del electorado que ya tomó una decisión. Acá hay un grupo todavía grande, estamos hablando de, yo diría, 1/3 del electorado más o menos que no se ha decidido, su candidato no pasó a la segunda vuelta. Entonces, a ese electorado le sirve que en las encuestas vaya liderando un candidato y le invite a votar por él
yo diría que por las características de ese electorado que no se ha decidido, esto tiene un beneficio si algo en el margen. O sea, no es como que estos 5 millones de electores que quedan ahí abandonados después de la primera vuelta van a ir inmediatamente a votar a preferir el que va liderando las encuestas. Yo no creo eso. No, yo tampoco. Para nada. Precisamente por las características de ese electorado. Ahora bien, sobre todo ahora que estamos hablando del electorado Franco Parisi, ¿dónde se van a ir los votos de él? Bueno, es un grupo súper heterogéneo, entonces también asumir de que van a ir a uno u otro lado en su total magnitud, eso también me parece que es equivocado. Precisamente porque es muy heterogéneo. Él mismo también lo decía en una entrevista que dio acá en la radio la semana pasada, que era como esta idea de, bueno, yo no soy el dueño de los votos, cada uno puede hacer lo que quiera, pero va a ganar Kast. Entonces, como un mensaje un poco contradictorio. Y claro, en esa perspectiva, al menos en términos de las características del electorado, el electorado de Kast es mucho más cercano al electorado de Parisi que al de Jara. Sí, ¿Paulina? Y hay una cosa que es importante respecto al resultado de la elección del domingo pasado, es que los partidos de izquierda en las listas parlamentarias, particularmente en el caso de los diputados, llegaron en torno al 37%, digamos. O sea, entre las dos listas que iban. Y eso es interesante porque ese es de alguna manera, en teoría, debería ser el piso. Claro. El piso hoy día de Jara. Entonces, ¿qué es lo que ella tiene que ir a buscar? Porque es como, necesito más votos, digamos, para estar lo más cerca posible del empate, diría yo, en este momento. Y ahí el margen está, como dice Ricardo, en voto Parisi. Y algo, pero marginalmente en el voto de Matei, digamos, que probablemente el centro izquierda. Pero yo creo que la influencia de las encuestas no va a ser tanto porque la idea de que Kast es el ganador viene instalada hace mucho tiempo. Entonces, y particularmente este electorado que está más lejos, y es lo que escucha, digamos, probablemente siempre ha estado con la idea, y me hace sentido que en las encuestas aparezca que cuando les preguntan quién cree que va a ganar, digan que son ellos. Pero yo sí creo, y es que creo que hay que poner atención en el proceso de decisión, es entender bien cómo la gente tomó la decisión respecto a la elección pasada, porque probablemente lo va a repetir en la próxima. Y ahí van a aparecer los nulos y blancos, probablemente de nuevo en un rol distinto. Recuerden que en esta elección hubo un 20% de nulos y blancos en diputados y un 17% en senadores, que si bien era la mitad pero no es menor. Y eso habla de gente que dijo, aquí yo tengo que elegir y no quiero, no puedo, no sé. No sé quiénes son. No. Entonces me sacaron la oferta de 8, me la cambiaron a 2, digamos. Entonces hay una decisión forzada distinta. Entonces yo también creo que hay que poner atención en eso. Yo no creo que cambie mucho la percepción, el ambiente respecto de que Kast tiene más posibilidades de ganar. Sería absurdo negarlo, digamos. Ya, pero tienen que leer bien el resultado de los nulos y los blancos. Pero yo encuentro que hay que leer mejor lo que ocurrió en ese sentido con ese electorado. No es solo Parisi, digamos. Es también evidente que el partido de los nulos y blancos. Exactamente, partido de los nulos. El señor blanco nulo. El señor blanco nulo. ¿No? Y además nulo piensa blanco. que en el caso de Kaiser, era más o menos obvio que todo el electorado de Kaiser se iba. Sí, claro. O sea, y eso lo habían visto las encuestas y los estudios anteriores también, digamos, no hay ninguna diferencia. De eso no cabe ninguna duda. Pero la estructura de movimiento hoy día, que haya 40% de nulos, de personas que todavía no saben, o nulos y blancos, en la votación de lo que, a través de las encuestas, evidentemente, lo que votaron por Parisi, es un porcentaje muy alto. Es alto. O sea, estamos hablando de 800.000 votos. Sí. No, perdón, menos. Serían... sí, está bien. Sí, y eso Claro, puede ser interesante en el votante Matei también, que Absolutamente. probablemente ahí va a haber un Entonces mundo puede ser muy importante. peleado finalmente. Porque en la una de gente esas. que pudo haber votado Concertación históricamente, que cruzó para votar por Matei, claramente lo hizo porque no tiene ninguna opción de votar por Jara. Digamos, Exactamente. ¿verdad? Y probablemente no le guste tampoco José Antonio Kast. Claro. Ricardo, para cerrar, porque ya estamos en la hora, pasó volando. Sobre los nulos y blancos. Sí. Sí, yo coincido con Paulina en eso. O sea, hay que tener porque al final, aquí, ¿por qué son un actor tan relevante? Simplemente porque antes todas esas personas se quedaban en la casa, Claro. no tenían que ir a votar, Totalmente. y ahora están forzados a ir estamos forzados a ir a votar. Entonces, y a expresar una preferencia que hoy día, situada en los extremos, podría tener un significado distinto, un significado político. Porque también es cierto que en el caso de los nulos y blancos en senadores y diputados, ahí se presentan otras variables que son de interés. Por
ejemplo, la identificación partidaria, que habíamos dicho que es baja, y a lo mejor digo, mira, a mí me interesa la presidencial, yo ahí me informé, pero mira, el resto no me interesa y yo las dejo en blanco o simplemente anulo. En el caso de ahora una segunda vuelta, eso funciona de una manera distinta. Entonces, a mí me cuesta imaginar de que, como también señaló acá Franco Parisi, de que van a haber una parte significativa del electorado, de su electorado, que marque nulo o blanco. No. Yo no lo veo así. No, tampoco. Yo no lo veo así. Va a haber un proceso que lamentablemente va a ser bien difícil para las encuestas de recoger, precisamente por la forma en que se formulan las preguntas. Claro. Esas preguntas en general no están formuladas para expresar incertidumbre. Entonces, termina replicando lo mismo que se enfrenta, que digamos que intenta estimar esta idea de tengo que elegir uno u otro. Entonces, ¿cuál elijo? Y claro, entonces ahí dicen, bueno, sí, eliges uno, pero no es tan claro con qué seguridad estás expresando esa preferencia, porque podrías cambiar. Ahora uno piensa, entre esos dos extremos, ¿de verdad alguien podría cambiar? Bueno, sí, puede pasar. precisamente el electorado que está indeciso y que, es el que hace una semana votó Franco Parisi. Yo estoy esperando los eslogans, a ver cómo van a cambiar los eslogans de la segunda vuelta. Va a estar bonito eso, va a estar bonito. Paulina Valenzuela de Datavoz y Ricardo González del Laboratorio de Encuesta y Análisis Social de la UAI. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Connie. Nos vemos para la próxima. Ya lo voy a anunciar yo, pero vamos a repetir el viernes antes de la elección. Muy bien. Por lo menos. Muchas gracias, que estén súper bien. Gracias, yo aprovecho de saludar a nuestros auspiciadores. El saco de hormigón del Grupo TX es de papel ecológico que al contacto con el agua se hace parte de la mezcla. Grupo TX Eco-Friendly. En Sonda hacemos realidad la visión de tu negocio. Sonda, líder en transformación digital. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos. Chao, chao. Finalizamos una nueva edición de Pauta Propia, el espacio donde le damos sentido a los temas que importan. Con Istipicic, junto a expertos y protagonistas, comparte datos, contexto y buenas conversaciones para entender la historia y construir opinión. En Radio Pauta 100.5. Una presentación de Sonda, líder en transformación digital. AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Grupo TX, materiales para construir tus proyectos. Enel, toda la energía puesta en ti. Y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, admisión 2026.